La paz del Señor sea con ustedes desde ahora y para siempre. Estamos aquí esperando este hermoso debate entre unos hermanos que amo y estimo mucho. Bienvenidos todos a este su canal Siempre Fuerte. Esperamos que este debate, esta tertulia, sea de bendición para ustedes. Y el tema a continuación es si pasará o no la iglesia por la gran tribulación. Tenemos al pastor José Ignacio que nos acompaña hoy. Él estará exponiendo un tema que dice que sí la iglesia pasará la gran tribulación y nuestro hermano Ariel de la Cruz estará opuesto a eso diciendo que no. Son gentes de Dios, personas de altura y haremos esto de la mejor forma posible para que usted trate de entender. Esté con su Biblia abierta y que Dios le bendiga. Dejamos a nuestro hermano Pastor José Ignacio y a su esposa aquí que nos acompañándonos. También de igual forma dejamos a nuestro hermano Ariel de la Cruz y al pastor Rodrigo. Daremos inicio a este debate. Que el Señor esté entre nosotros en el nombre de Jesús como siempre. Y queremos dar inicio con nuestro pastor José Ignacio, nombre de sabiduría. Lo dejamos a él que él dará su primera tesis y luego nuestro hermano Ariel y ellos sabrán cómo manejarse en este escenario. Amén. Amén, amén. La sabiduría viene del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y nosotros no somos lámpara, es a mis pies tu palabra, decía el salmista David, y lumbrera a mi camino, dando a entenderle que tenía un concepto muy elevado de lo que era la escritura, e inclusive él mismo se atreve a decir, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, no podemos tener la palabra de Dios como cualquier cosa, sino como el instrumento, el mapa que nos va a guiar hacia la salvación. Y es tan fuerte esta enseñanza acerca de lo que es la supremacía de la Escritura, que el mismo Jesús dijo, el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Y los apóstoles que habían asimilado esta enseñanza se atrevieron a decir en boca del apóstol Pedro, el que hable conforme a la Escritura. Y el apóstol Pablo, de una manera bastante contundente, dice, porque yo os he enseñado en mí y en Apolos a que no creáis más de lo que está escrito. Pues bien, ya habiendo dicho esto, entiendo que todos estamos de acuerdo con iniciar este debate bajo esa atmósfera, donde la palabra es la máxima autoridad, teniendo inclusive, podríamos decir, en gran eminencia, esos grandes hombres de Dios que murieron y que antes de morir dejaron un principio. Sola escritura, que significa la escritura por encima de toda opinión. Santo es el Señor. Pues bien, como ya hemos hablado, vamos a estar hablando acerca de lo que es la venida de Cristo. Y yo escogiendo uno de los grandes hombres de Dios en la escritura, que pudieron hablar de este tema, voy a seguir los pasos que él siguió y estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, para hablar de la venida de Cristo, primero tuvo que tocar dos puntos muy importantes. El primero tuvo que hablar acerca de lo que es la unidad del pueblo y segundo tuvo que hablar acerca de las resurrecciones. Lamentable el caso, hoy en día hay ciertas enseñanzas divisoras que hacen que el pueblo esté dividido en dos, pero es claro y evidente que la Biblia nos enseña de que Cristo de ambos pueblos formó uno. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Juan capítulo 10, verso 6, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí estaba haciendo referencia a los gentiles, para que nosotros como creyentes no tengamos un concepto de división después de que Cristo ya nos ha llamado. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dando esto como enseñanza que el Señor, cuando habla de su iglesia, está hablando de un cuerpo universal, no está hablando de un cuerpo dividido en dos entre judíos y iglesia ni nada por el estilo. Es tanto así que en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 38 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús.
Y uno de los versos más contundentes lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, del 11 al 14, que nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, escuchen bien esto, dice los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Inclusive el mismo Efesios, capítulo 3, del 5 al 6, nos dice: misterio que a otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Ya dicho esto, entonces entramos en el segundo punto que me gustaría tocar, es acerca de las resurrecciones. Cuando nosotros hablamos acerca de las resurrecciones, nos damos cuenta que a lo largo de la Escritura nos encontramos con dos resurrecciones. No hay tres resurrecciones, solamente hay dos resurrecciones. Y esto lo podemos confirmar de una manera clara en 1 Corintios capítulo 15, en su versículo el 23 y 24. El apóstol Pablo, dando toda una tesis acerca de las resurrecciones, dice algo, y es que dice que las resurrecciones serán en su debido orden. Las resurrecciones no serán un acontecimiento dislocado, no, será en su debido orden. Dice Cristo las primicias. Cuando habla de las primicias, entre los estudiosos hay algunos que entienden que las primicias, dice Cristo el primero, según el versículo 20, que dice Cristo la primicia entre los que murieron. Hay otros que dicen que las primicias son los que resucitaron juntamente con él y aparecieron en Jerusalén. Sea una o sea la otra, los reales que ya la primera resurrección aconteció, que hablando de Cristo. Pero dice, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Él habla de tres resurrecciones. Una ya aconteció, que fue la de él, y faltan dos. Luego la de Cristo, pero dice cuándo, en su venida, y luego el fin, que es la del gran trono blanco. Si nosotros nos vamos a Daniel, en su capítulo 12, verso 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Vemos aquí nuevamente como nos habla de dos resurrecciones. Si nosotros nos vamos a Juan, capítulo 5, verso 29, nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El apóstol, inclusive en el mismo libro de Lucas, capítulo 24, verso 15, dice, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigaban, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justo como de injusto. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo del 4 al 6, nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir. Esta es la primera resurrección. Aquí vemos cómo Apocalipsis nos divide las resurrecciones. Dice, pero los otros muertos, ¿cuáles son esos otros muertos? Los otros muertos son la resurrección de los impíos en el gran trono blanco. Dos resurrecciones. Hay un punto aquí a señalar, que es que el apóstol Juan aquí en Apocalipsis dice, esta es la primera resurrección. Esto es muy impactante, porque el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, dice, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. ¿Qué le está hablando? Él está diciendo que la primera resurrección es la de los justos, la de los creyentes, a la venida de Jesucristo. Pero cuando miramos Apocalipsis, nos dice qué acontecimiento, qué situación se encontrará en ella. Dice lo que no se pusieron la marca, lo que no se pusieron el sello, ni adoraron a la bestia. Estos participaron de la primera resurrección, dando esto como una real, mostrando esto como evidencia de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero usted diría, pastor, espérese, pero sería bueno que usted presente más testigos bíblicos de esta realidad. Cuando nosotros nos vamos a Mateo capítulo 24, verso 29, nos dice: e inmediatamente después de la resurrección de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y veréis la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y mandará a sus ángeles a los cuatro confines de la tierra a buscar a sus escogidos, y aparecerá, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Pero dice cuándo, dice después. Pero le voy a dar más testigos. Nos vamos a Marcos capítulo 13. Pastor, ¿después de la tribulación o de la resurrección? Después de la gran tribulación es que viene Cristo. Sí, dijo resurrección, okay. Después de la tribulación de aquellos días. Amén. Después de la tribulación de aquellos días, que inclusive la primera resurrección también pasa es en la venida de Cristo. Pues bien, cuando nos vamos a Marcos capítulo 13 dice también, y después de la tribulación de aquellos días. Si nos vamos a Lucas 21 dice, y después de la tribulación de aquellos días. Si nosotros agarramos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 hasta el 3, si podemos leer hasta más adelante, nos dice claramente, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no os dejéis mover fácilmente, porque no vendrá, voy a resumir, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. El hijo de pecado, a unanimidad de todos los movimientos, es el anticristo. Pero es impactante porque el apóstol Pablo está diciendo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Que usted o cualquier persona quiera esperarlo antes de la manifestación del anticristo, y eso es un problema personal de usted. Pero yo, a la luz de la Escritura, entiendo que primero habrá una manifestación de un hijo de pecado que nosotros conocemos como anticristo, como el cuerno pequeño, como la bestia, que se va a manifestar primero. Esos son en palabras del apóstol Pablo. Algunos argumentan, lo que dice Mateo es para los judíos. Entonces yo digo, bueno, pues entonces lo que dice Marcos es para los romanos. Pues entonces hay una venida para los judíos y hay una para los romanos. Bueno, y la que dice Lucas es para los griegos. Entonces viene una para los judíos, viene una para los romanos, viene una para los griegos. No, y lo que dijo el Corintio es para los corintios. Ah, pues mira, viene una para los corintios. Varón, y de Tesalónica. Ah, pues viene una para los de Tesalónicas. No, mis hermanos, la realidad es que la Biblia siempre ha hablado de una enseñanza universal. Una sola venida para un solo pueblo, que la iglesia, no importa en donde usted se encuentre, la Biblia promete de que no importa dónde esté el cuerpo, ahí irán las aves a buscar el cuerpo. Hay otros puntos que quisiera tocar, pero no quiero ser muy amplio, porque también quisiera derribar esos argumentos de que será secretamente y nadie se va a dar cuenta y van a decir que fueron los extraterrestres. Eso es muy extraño, porque Mateo dice, y verán la señal del Hijo del Hombre. Marcos dice, y verán. Y Lucas dice, y verán. En el libro de los Hechos dice, así como la habéis visto irse, así le veréis venir. Y Apocalipsis 1:7 dice, vendrá en una nube y todo ojo le verá. Pero yo respeto la posición de algunos que dicen que nadie le va a ver, que será algo secreto. Y es inclusive, me hasta chocante, porque hay algunos que dicen que tampoco le vamos a escuchar. Pero es muy chocante. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes, dice, y se escuchó una voz. Oye, ¿cómo es que será un rapto secreto y se escucha una voz y se escucha el clamor? Por ahí viene el esposo. Eso está muy fuerte. Otro punto es que si nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, pero hello, no le veo secretísimo la venida de Cristo con todas estas manifestaciones o con todas estas
enseñanza. Pues bien, creo que hasta aquí sería prudente. Tengo mucho más material que tocar, porque sé que hay otros muchos argumentos presentados, como el argumento de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Pero Jesús también habló en Juan 17 y dijo: Padre, te pido no que lo saques del mundo, sino que lo guarde del mal. Entonces, aquí no hay que sacarlo del mundo, y allí sí. Bueno, pero aquí está, hasta ahí está bien. Creo que hasta ahí está bien. Sí, esos textos así, individualmente de diferentes libros, lo guardan para la tertulia, para poder debatirlo. O sea, sí, como lo digo, porque no es solamente presentarlo así, ya se queda, sino ese texto, por ejemplo, vamos a debatirlo. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué origen? ¿Qué antropología tiene? Y así vamos punto por punto. Pero, en resumen, diga en un minuto, ¿por qué está inclinado a esa postura? Para saber nuestro hermano a qué va a responder amén. Bueno, yo estoy inclinado a esa postura a través de lo que es lo que dice el texto. El texto en todos los lugares habla claramente de que la iglesia pasará por la gran tribulación, y hasta ahora no he podido encontrar un solo verso que me convenza, o que por lo menos me ponga en debate, de que digan no, estoy muy convencido de lo que estoy exponiendo, y me he cuidado de poner posiciones personales. He tratado de dar versos bíblicos para que se entiendan que yo trato de ser lo más bíblico posible. Ahora, si ustedes bíblicamente pueden presentarme una tesis que de una u otra manera se imponga a la que yo le acabo de establecer, yo soy humilde y cambio de parecer. Pero tiene que ser bíblicamente y haciendo una exégesis bíblica. Sí. Amén. Amén. Entonces, dejamos a nuestro hermano Ariel y al pastor Rodrigo para que ellos también presenten su punto y escuchemos. Amén. Partiendo desde un punto de referencia con respecto a la iglesia y con respecto también al advenimiento de Cristo, hay que tomar en cuenta algo, y es que lo que es la venida de Cristo, un poquito hacia allá, y lo que es el arrebatamiento en sí, son dos palabras que tienen dos raíces etimológicas muy diferentes. Es bueno que cuando estemos presentando estos casos, siempre, cada vez que hablo de esto, no me gusta traer ninguna interpretación privada, como dice Pedro, porque la escritura no tiene ninguna interpretación privada. Además de todo, no venimos a presentar razonamientos, sino más bien lo que enseña la escritura en su totalidad. Pero recordemos bien que cuando Cristo en su primera venida apareció a todos, hay que tener en claro que cuando Cristo vino, claro está, vino a la nación de Israel. Para poder comprender acerca del arrebatamiento de la iglesia, o digamos de la parusia del Mesías, nosotros tenemos primero que conocer a la nación de Israel. Porque el capítulo 4, en el verso número 23 y 24 de Juan, Jesús, cuando hablaba con la samaritana, le dijo claramente: mírame, ustedes están adorando lo que ustedes no saben. Ustedes están adorando en Gerizim, que ese fue el monte que ustedes hicieron. Nosotros estamos adorando lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Hay que tomar un punto muy claro, y es que Israel, según el capítulo 19 del libro del Éxodo, Israel fue tomado como el primogénito entre las demás naciones a nivel mundial. Es decir, el Señor, cuando sacó a la nación de Israel de la tierra de servidumbre, le dijo claramente: yo lo escogí a ustedes, en el capítulo 19, dijo: yo lo escogí a ustedes para que sean luz a las demás naciones. Es decir, que en ese momento determinado, Dios escogió a Israel para que Israel sea un puente. Claro está, la Biblia dice en el capítulo 14, en el capítulo de Juan, capítulo 14, verso 6, dice claramente: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Él es la puerta, Él es el camino que conlleva a la salvación. De manera que cuando Dios escoge a la nación de Israel, es para que sea luz a todas las naciones. Porque claro está, es lo que dice la Escritura, que quienes tenían que aprobar, enseña la Biblia, que verdaderamente Jesús era el Mesías, precisamente eran los judíos. Por eso es que la Escritura dice que los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Para esto hay algunas palabras que hay que irse de las raíces etimológicas académicamente hablando. Hay una raíz etimológica de aquí, la palabra suyo. Quienes tenían que aprobar que verdaderamente Jesús era el Mesías eran Israel. ¿Quiénes eran esta gente? Pues los fariseos, aunque muchos tienen un concepto de los fariseos, que por ejemplo, si usted es un hipócrita o si usted es un traidor, la gente eso es lenguaje coloquial. Sí, el lenguaje coloquial, la gente dice, tú eres un fariseo, pero en realidad no es una parte peyorativa y contraria. En realidad la palabra fariseo viene de la palabra derivada kadosh, que es santo, que es santidad, apartado para, separado de. Entonces, los fariseos eran los que escudriñaban precisamente la Torá, la ley. Ellos escudriñaban la ley y conforme a eso, entonces ellos tenían que comprobar si verdaderamente el Cristo que había de venir, este era el Mesías. Pero sucedió lo contrario. Cuando Cristo viene, entonces ellos no ven que sus enemigos son conquistados, según la promesa que se le da en el capítulo 11 de Isaías. ¿Qué se le dice en el capítulo 11 de Isaías? Que el león jugará con el cordero, y dice que el niño sacará a la serpiente de la cueva, y que entonces Israel está esperando una tierra, una heredad. Pero más sin embargo, cuando Cristo viene, desciende en un humilde pesebre. Entonces ellos rechazaron al Mesías. Dijeron, no, este no es. Porque, segundo, usted va a Israel ahora mismo a investigar. Estoy centralizándome aquí para adentrarme a la parte del arrebatamiento. Usted va a Israel ahora mismo, usted le pregunta a cualquier judío, y ningún judío de entre un grupo que hay que no creyeron en el Mesías, te van a decir a ti que prácticamente ese no era el Mesías, el que vino. ¿Por qué van a decir que no era el Mesías? Porque precisamente ellos continuaron siendo oprimidos por el yugo romano en ese entonces, porque precisamente nunca cesaron las guerras, y conforme a eso ellos están esperando esa promesa, porque de los 8 pactos que hay en la Biblia, de estos 8 pactos, hay 3 pactos de la Biblia que prácticamente la nación de Israel está adjudicada a ellos. Primer pacto, pacto abrahámico, que se le dijo en el capítulo 12, que iban a heredar precisamente una tierra que fluye leche y miel. Segundo pacto, está el pacto el pacto davídico. ¿Cuál es el pacto davídico? De que el reino de David iba a ser eterno. Entonces, conforme a este pacto, ellos están esperando esa promesa. No ven esa promesa. Tercer pacto, el pacto salomónico. ¿Qué sucede? Que bajo este pacto, estos 3 pactos, ellos están esperando a su Mesías. Pero sucede lo contrario. Ellos rechazaron al Mesías. ¿Qué sucede? Que por motivo a que ellos rechazaron al Mesías, tenemos que tener en claro que el Señor no solo vino a Israel. Es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras, el Mesías vino no solo a la nación de Israel, porque la nación de Israel estaba esperando al Mesías con un reino milenial, un reino eterno. Pero sucedió que en los planes del Eterno yo no puedo altercar contra Dios. En sus planes fue una decisión salvar también a los que no estaban dentro del plan de la promesa según la descendencia de Isaac. Ahora, tomaré un punto claro. ¿Cuándo nace la iglesia? Es otro punto. ¿Cuándo nace? La iglesia precisamente nace en el verso número 12. Dice, mas a todos los que creyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino directamente de Dios. Sí. Aquí vamos a entrar con la iglesia. La iglesia no había nacido hasta que Cristo estuvo en la tierra. No como dicen los católicos, que la iglesia fue fundamental en Pedro. Error crash. La iglesia no fue fundamental en Pedro. Cristo fue el fundador de la iglesia. Pero Cristo le dijo a Pedro, le dijo, mira, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, ahí que me gusta, porque que la Biblia es un libro sumamente rico, en que en momentos que usted tiene que investigar e indagar, que hay raíces etimológicas de algunas palabras que nosotros tenemos que investigar. Ejemplo, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa llamados de afuera. Es claro está
¿Quiénes creyeron en el Mesías? Bien, vamos allá. Quienes creyeron absolutamente en el Mesías fueron aquellos que hubo una revelación directamente del mismo Dios a través de su espíritu, para que ellos pudieran entender que verdaderamente Cristo era el Mesías. Por eso es que Jesús reunió a sus discípulos, a los 12. Cuando reúne a los 12, le dicen: ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Entonces dicen uno: no, tú eres Elías, tú eres el Cristo que debe venir. Entonces Pedro se levanta y dice: yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo ha revelado carne ni sangre. Es decir, para que ellos pudieran comprender que verdaderamente Cristo era el Mesías, debía de haber una revelación directamente del Espíritu. Entonces Pedro, ahí el Señor le da el hincapié y le dice: mira, ahora, en pocas palabras, yo escogeré a un remanente también. Ustedes son los testigos oculares que yo he escogido. ¿Para qué? Para proliferar todo el evangelio, porque hay que tener en claro que Cristo no anduvo el mundo entero. A quienes les tocaba la comitiva de andar completamente y proliferar el evangelio y la buena nueva de salvación eran los apóstoles, los testigos oculares. Entonces, ¿qué sucede? Que a esto es que el hermano Pablo se refiere, hablando de qué, precisamente de este remanente en el capítulo 11 de Romanos. Él habla de este remanente que él preservó. ¿Cómo dice la Escritura? La Biblia dice claramente que Dios hizo que quedara un remanente en Israel. Que dice la Biblia que entonces este remanente creyó precisamente en el Mesías. Notemos que la Escritura nos narra claramente que en base a este remanente se encarga precisamente de darle proliferación de que Jesús verdaderamente era el Mesías. Por lo tanto, el día que Cristo resucita, recordemos bien en el camino de Emmaús, que van sus discípulos con él. Y cuando van caminando con él, dice la Biblia que él sopló sobre ellos. Dijo: reciban el Espíritu Santo. Tenemos en cuenta que es una diferencia y no es lo mismo que lo que pasó en Pentecostés, porque en Pentecostés fue una inauguración de la iglesia. Pero anteriormente fue que recibieron un espíritu de conocimiento para que verdaderamente era el Mesías. Por eso usted ve que el Pedro que andaba antes con el cuchillito por si acaso le faltaba la fe, ya no era el mismo Pedro. El otro Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Entonces, vamos a tomar en cuenta algo. ¿Por qué la doctrina del arrebatamiento? ¿Cuándo nace? ¿Por qué? Hay que entrar a algo muy importante. Este asunto entra en vigencia a quien únicamente se le revela este misterio, es a Pablo. Quien habla del arrebatamiento no es Pedro. Pedro no habla del arrebatamiento. Ninguno de los apóstoles como Santiago hablan del arrebatamiento. El único que habla del arrebatamiento es Pablo, porque lo que dice en el capítulo 3 de Efesios, él dice que es un misterio. Oye, está diciendo que es un misterio que en otro tiempo no se le había dado a conocer a los profetas como ahora se les ha revelado. Pero Pablo, ¿por qué a Pablo se le revela este misterio? Porque Pablo prácticamente es como dice el capítulo 11 de Romanos. Él dice que él fue constituido apóstol ¿a qué? A los gentiles. Y cuando nos vamos a la palabra arrebatamiento, la palabra arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo, que significa traslado. Y hay que tomar en cuenta que el arrebatamiento no tiene señal. Lo que tiene señal es la parusia visible de Cristo. ¿Por qué el arrebatamiento? Porque precisamente el Señor tiene un plan con la nación de Israel. Tomemos en cuenta en el capítulo 9 de Daniel. Oiga bien, el Señor habla con Daniel y le dice claramente a Daniel: mira, 70 semanas están dispuestas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Note, no está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia. Está diciendo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Israel. O sea, 70 semanas están determinadas. Y cuando nosotros hablamos de las 70 semanas equivale a 490 años. 490 años determinados sobre la nación de Israel. Dice la Biblia en el verso 24
del capítulo 9, dice la escritura, vamos a dar lectura para así estar claro en esto. Bien, dice el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, es decir, pasaron 7 semanas, que equivalen, es decir, desde la salida de la orden del rey Ciro, con la reedificación de los muros de la ciudad, por ejemplo, también con Nehemías y Esdras. Tomemos en cuenta que pasaron 7 semanas que equivalen a 49 años. Dice, y 62 semanas. Y dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hacemos una sumatoria de las 7 semanas pasadas y las 62 semanas equivale a 69. Que equivale en años 483 años. Yo no diría que el reloj profético se paró, porque no se ha parado. Diría en este caso que el Señor entonces viene, como vuelvo y reitero, tomando punto de referencia en el capítulo 11 de Romanos, el Señor viene e injerta a la nación, e injerta al pueblo gentil, a la iglesia. Lo injerta dentro de su plan de salvación. Hay que tomar en cuenta algo, que el versículo 25 dice claramente, no quiero que enorgullezcáis en cuanto a Israel, ya que el endurecimiento de Israel ha sido ¿qué? En parte. No todo Israel fue endurecido, porque Israel se subdivide en 3 etnias religiosas: los judíos ortodoxos, ultraortodoxos y los judíos mesiánicos, como Pablo y los demás apóstoles que creyeron en que Cristo verdaderamente era el Mesías. Entonces la iglesia es injertada en este plan. ¿Qué sucede? Que el reloj profético prácticamente, yo no diría que se detuvo, porque para el Señor un año es como 1000 días, es como un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en su plan el Señor viene e injerta precisamente a la iglesia, que esto se conoce como la sexta dispensación, la gracia. El Señor adentra a la iglesia y dice, más abajo del versículo 25 claramente, dice que el endurecimiento fue en parte, y esto es hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ahora el reloj profético está en la semana número 69. Y en la 69 ahora es que el turno le toca a la iglesia. Porque vuelvo y reitero, Jesucristo no recorrió el mundo completo. ¿Verdad que sí? Entonces quienes se encargaron de proliferar el evangelio, el crecimiento de la iglesia, y con los llamados de afuera, precisamente este cargo le tocaba al remanente de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo Dios con este remanente se encarga de proliferar el crecimiento de la iglesia. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué la iglesia, los llamados de afuera, serán quitados? Entramos en este punto. ¿Por qué serán quitados? Bueno, porque ya el reloj prácticamente va a marcar la semana número 70, hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. Ya cuando se complemente la semana número 70, en este caso, ya el Señor pone su foco hacia Israel. Porque la iglesia será quitada, porque la iglesia no es el pueblo de Israel. Repito, nosotros somos uno, en lo que dice el capítulo 2 de Efesios, en el verso 13, dice claramente que el Señor derribó la pared intermedia de separación que había entre nosotros. La ley es expresada en los mandamientos en ordenanza. Note algo: los judíos nunca dejan de guardar el Shabbat. Por eso que en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando se armó el revolú, el reperpero, estoy hablando de esto, porque hay que tener en claro que una es con la promesa de la nación de Israel y una es la promesa de la iglesia. Para la iglesia es la heredad celestial. Capítulo 3, verso 20 de Filipenses dice, que dice claramente, dice, porque nuestra ciudadanía está en ¿dónde? En los cielos. Capítulo 5, verso 7 de Mateo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué dice entonces el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo? Dice, bienaventurados
los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Israel es la tierra por heredad, pero para nosotros es el reino celestial con Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se detiene el reloj profético, número 70, ya la iglesia, el Señor la quitará. Repito esto. Cuando el Señor levante su iglesia, habrá un encuentro. Es lo que especifica el capítulo 4 de la primera carta a Tesalonicense, en el verso 16 y verso 17, que dice claramente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Y dice, juntamente con ellos, y recibiremos al Señor ¿en dónde? En el aire. Ahí, cuando la iglesia reciba precisamente a Cristo en el aire, óigalo bien, en el aire, ¿qué hará? Entrará precisamente ¿a qué? A su encuentro con su novio. Es lo que dice la Escritura, enseña la Escritura. Si nos vamos a algo muy trascendental que me gusta tocar, es que para poder comprender algunas cosas, tenemos que irnos a los aspectos culturales. Recordemos bien que las festividades de las bodas duraban aproximadamente 7 días. ¿Sí o sí? Sí. 7 días duraban, y en estos 7 días ellos celebraban y comían. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, ¿qué le falta? ¿Qué falta ya para la última semana? La última semana que falta equivalen a 7 años, que es una que falta. Amén. Entonces, ya la última semana que falta, que ya complementa las número 70, la iglesia estará reunida con su novio. Ahora, cuando haya encuentros nupciales, ¿quién espera a quién? ¿Quién espera a quién? Quien espera es el novio. Y la iglesia se encontrará precisamente con Cristo, juntamente en el aire, para entrar ¿qué? A la festividad de las, notemos que no dice la en aspecto singular, dice las bodas del Cordero. Por eso que el versículo 7 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y usted se explicará, Ariel, ¿cómo tú explicas el aspecto de la iglesia e Israel? Porque que son uno, claro, uno en cuanto al aspecto soteriológico de la salvación. Claro está, usted se casó con su esposa, usted y su esposa, en la consumación del matrimonio, ustedes son uno, pero en la parte anatómica, ustedes dos son diferentes. Usted, la mujer es la que concibe, el hombre es el que engendra. Entonces, es el caso de Israel y la iglesia. Israel tiene sus promesas de recibir heredad, ¿qué? De una tierra, según el capítulo 11 de Isaías y el capítulo 37, versos 24, 25 al 27 del libro del profeta Ezequiel. Bien. Amén. Nuestro hermano Pastor José Ignacio, lo voy anotando algunos puntitos, en eso ahí. ¿Algo suena? Ok, sí. Yo lo puse en silencio. Está bien. Disculpe, audiencia, disculpe. Mire, conforme a la exposición, Bajen el volumen ya. A la exposición de nuestro hermano Ariel, no pude ver, los argumentos que pudieran poner en discrepancia mi postura, pero sí pude notar que tocó algunos puntos que sería bueno que se aclararan por el simple hecho de que solamente presentó una sola escuela de pensamiento. Y siempre es bueno cuando tú vas a tocar un punto, también tener en cuenta las otras escuelas de pensamiento o las otras interpretaciones, para ser más simple. Por ejemplo, cuando estuve hablando acerca de que los judíos esperaban a Jesucristo como un emperador que venía a libertar, no podemos negar eso. Pero ellos no es que esperaban a Cristo solamente bajo esa revelación, porque no había otra. Había otra escrita por los profetas. Por ejemplo, cuando leemos Isaías 53, habla del martirio de Jesús en su mayor expresión. Si nosotros también pudiéramos ver eso, lo vemos cuando dice aquí que viene tú cuando habla de Jesús viniendo en una asna. También habla de el que caminaba conmigo, me golpeó con el calcañal. En el antiguo pacto o antiguo testamento estaban manifiestas las dos
venida de Jesucristo. La primera como siervo sufriente y la segunda, que es la que esperamos, como un emperador que viene a destruir a los que se oponen a su verdad. Segundo punto, pude observar que en su exposición hablaba de que el misterio de la iglesia solamente fue revelado al apóstol Pablo, algo en lo que también difiero. ¿Por qué difiero? Porque solamente agarrando el capítulo 1 de Apocalipsis nos damos cuenta que al apóstol Juan se le reveló en un mensaje para 7 iglesias. Entonces no puedes tú decirme que solamente se le reveló a Pablo, cuando aquí vemos a Juan que se le está dando una revelación para 7 iglesias. Entonces ahí también difiero. Tercer punto, no corroboré todo, es sobre las 70 semanas de Daniel. El varón en un momento determinado dijo que no creen que se hayan paralizado, pero al mismo tiempo dicen que llegará un momento en el que se activarán. O sea, lo dijo, pero como que no lo dijo. Pero el punto es que cuando nosotros estudiamos las 70 semanas de Daniel, nos damos cuenta que dice algo muy importante, y es que ella dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y bueno, se lo voy a leer para tenerme. Sí. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escuchen esto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿quién? El desolador. Entonces, de una u otra manera, nos damos cuenta que aquí se está hablando de unos 3 años y medio. No veo las 7, la semana completa, pero no es algo para pararme por mucho rato, porque entiendo que pararme acá no va a aclararle a la audiencia el tema principal por el cual estamos aquí, y es que si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. Entonces, ya dicho, ya yo habiendo puesto mi escuela de pensamiento y ya él habiendo puesto la suya, entonces yo creo que sería el primero en hacer preguntas hacia su postura, sí. O le correspondería a él porque yo puse primero. Y creo que le correspondería a él. Quiero fijar algo. Aunque él no sea de Santiago, él es un caballero. Vamos a dejar al ministro que quiere decir algo. Right. Sí. Excelente, me parece bien. Y mi amada también, si quiere decir algo, el micrófono es tuyo. Para comenzar, se citó de antemano a 1 Corintios 15, 23. Amén. Y en la forma como se expresa, se indica que Cristo es la primicia. Es una equivocación. Porque cuando se utiliza la gramática, pues hay una separación. Y Cristo no puede ser las primicias, porque está pluralizado. Pero cada uno en su debido orden. 2 puntos. Cristo, coma. Las primicias, punto y coma. Una oración yo está puesta. Luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Es ahí donde se habla de las 2 resurrecciones. Pero las primicias son todos aquellos que han muerto en Cristo. Exacto. O sea, no hay inconveniente ahí. Exacto, no tengo problema en ese punto. Yo incluso, no sé si recuerdan que le toqué sobre las 2 escuelas de pensamiento que hay. Que hay algunos que creen unas cosas y hay otros que creen otras. Pero lo hasta importante, ahí no diferimos. Ahí. No, lo importante es establecer cómo. Okay. Pues, en este punto tan trivial, es lamentable que nosotros tenemos una mente futurista para los acontecimientos establecidos en las Escrituras. Y para establecer un conocimiento, hay que tener prioridad primero al Espíritu Santo de Dios. Cuando es tu mente, es mi mente, yo voy a divagar y voy a decir lo que creo. Amén. Ese es el primer punto. Y la mayoría de los exégetas o teólogos o que hacen exégesis, lamentablemente se pierden el principio de quien reveló la palabra del Señor. Lamentable el caso. Entonces, porque hay esta discrepancia entre tanto pensamiento,
es porque el Espíritu en realidad no está ministrando esa mente y no está ministrando la palabra. Es el primer punto. Hay que observar. Ahora, con respecto a este punto, he sido muy cuidadoso y no divulgo mi credibilidad conforme a la Biblia y a la historia de la iglesia y a los acontecimientos, que tengo bastantes pruebas para declarar, pero no lo hago. Sería bueno que... ¿Sabe por qué razón? Pero la única razón que la iglesia evangélica tiene ya un fundamento, una doctrina o un dogma, que es imposible tú quitarle de su mente lo que se ha venido enseñando desde el momento que tú viniste al Señor. Y la iglesia evangélica tiene algunas herramientas falsas de doctrina. Lamentable el caso. Entonces, es imposible tú convencer a algo que tú tienes como fundamento y es un error. Yo le explicaba a Ariel, dice, ¿cómo tú puedes convencer a la iglesia que leer la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo no es bíblico? Estamos totalmente ¿Ves? de acuerdo. Lo que dice la Biblia es que se toma para bautizar en el nombre del Esa es Padre. la fórmula Pero bautismal. ten cuidado si tú no lo haces. Exacto. ¿Te das cuenta? Pero ya es una formalidad que se ha tomado. De tú convencer a la iglesia evangélica de la Trinidad, porque es un fundamento que se tiene. Pero, ¿cuáles son las raíces de la Trinidad? Es católico. Cuando en el Concilio de Trento se reunieron para analizar la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hicieron una estatua para adorarlo y llamaron Trinidad. Y sin embargo tenemos esos fundamentos en las Escrituras. Entonces, sociedad y terreno, y él convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio, llamándole universal. Ahí viene la palabra católico. En el año 510 ya le da la prioridad del papado o el derecho absoluto sobre la iglesia, y comienza el papado. Comienza la gran persecución de la historia de la iglesia. 1260 días. Viene a terminar en el año 1779, cuando el Papa Pío VIII excomulga al rey de Francia llamado el Hermoso. Lo encarcela. Y entonces manda a su general, y el Papa Pío VIII muere en Roma, en Francia, y Francia constituye un papado en Francia. 76 años queda Roma sin papa. Pero lo importante es esto: mientras la decadencia de las Romas religiosas va descendiendo, viene la bestia, otra bestia, subiendo conforme a Apocalipsis 13. La bestia que sale de la tierra, no del mar ni de las aguas. Y ahí dice que le pasa el poder delante de la presencia del dragón, la autoridad a esta bestia. Ya es la séptima bestia o imperio que se suscita sobre la tierra. Ahora pregúntenme, ¿cuál es el imperio? Es Estados Unidos. Estados Unidos es el imperio que hasta el día de hoy está presente. Y el anticristo no puede ser manifiesto porque está presente todavía. Lamentablemente no podemos hablar mucho de eso porque Estados Unidos en su decadencia económica y en su poder está declinando. Pero no puede un imperio suscitarse con otros imperios. ¿Por qué? Porque son 7 cabezas y esas 7 cabezas tienen que pasar, dice, y el octavo saldrá de ellos. Entonces, si las 69 semanas es la manifestación de la gracia del Señor ministrada por la iglesia, cuando la iglesia o se cumple el tiempo de los gentiles, ¿dónde estará la iglesia? Si se cumple el tiempo de los gentiles, ¿dónde estará la iglesia? Porque ahí se termina la última semana, las 69 semanas, y comienza la última semana para Daniel, donde dice que el libertador vendrá a Sion y salvará a Israel entero. Pero ¿cuándo va a salvar a Israel entero? Cuando Israel, que leíste el verso 27, hay 5 episodios que suceden en ese verso. No sé si es el momento de la tertulia, porque hay varios puntos donde quiero diferir, pero como la exposición es un poquito amplia,
se hace un poco difícil, pero de una u otra manera, hasta el momento, no veo que las posturas que ustedes estén presentando haga discrepar los versos bíblicos que yo me he presentado, como que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Usted está dando una exposición hermosa y rica, pero en estos escenarios el tiempo es oro y no me gustaría que lleguemos a un punto inconcluso por quizá no enfocarnos directamente en el tema. Entonces, si estamos en el marco de la tertulia, vamos a entrar en las preguntas y respuestas. Entren entonces pregunten. O sea, usted hizo una pregunta ahorita, pero no se la respondieron. Usted hace una hora, ¿dónde está la iglesia, por ejemplo? Pero está ahí. Pero yo la podría responder. Es el detalle. En todo lo que hemos hablado, en el plano de las 70 semanas con la nación de Israel, usted no ve la iglesia por parte. Dígame, claro que sí. Entonces, no, claro la iglesia no está ahí. Claro que sí. Bueno, usted no la ve. Bueno, preséntela. Pero yo quisiera que ya hemos presentado todos los datos históricos y aún de las 70 semanas y usted ve que la iglesia no está ahí. Que usted no la ve, es una cosa. No, y ojo con esto. Nosotros no vinimos a presentar escuelas de pensamientos. No, yo vine a presentar la Biblia. Ni racionalizar. No, porque usted dijo un punto que difiero ahí, que es una escuela de pensamiento. Si nos vamos a escuela de pensamiento, es una corriente de que muchas personas creen en algo. Si nos vamos a escuela de pensamiento, lo que usted dice es una escuela de pensamiento que surgió más tarde que lo que la postura que yo le estoy hablando. Jamás. En el 1900. Jamás. Sí. Si nos vamos a los datos ¿Y históricos, quien fundó el concepto que ustedes abrazan es un concepto extraído de los jesuitas. Si y quien fundó precisamente la escuela que usted, porque ese es otro punto, no quiero tocar escuela. Yo no hablé de escuela, yo tuve Biblia, siempre fue Biblia. No, pero vi que usted dijo... Ni siquiera me presenté como post-tribulacionista, porque no soy pro-tribulacionista. Sí, pero que en los puntos que usted está tocando... Porque hay puntos que yo abrazo en que yo no estoy de acuerdo. Yo abrazo la Biblia. Sí, exacto, pero en los puntos que usted está tocando, sí son puntos de ese movimiento. Dígame. Sí son puntos. Hay puntos, claro, porque si creo que Cristo viene después de la gran tribulación, pero en ese punto, hay puntos que yo abrazo en que yo no estoy de acuerdo. Pero que usted dijo que en una parte, lo escuché, que usted dijo que es una escuela de pensamiento, quizás no sé si tiene amnesia, se lo olvidó. ¿Que yo dije qué? Es una escuela de pensamiento. Pues claro, no hay problema con ser una escuela de pensamiento. Si nos vamos a eso de escuela de pensamiento, la postura que yo le estoy diciendo a usted, si nos vamos a racionalizar, la postura que estoy diciendo a usted surgió más temprano que lo que usted está diciendo, que fue en el año 1832 con John Nathanael Darby. Y yo no vine a presentar escuela de pensamiento. No. Ahora, salgámonos de ahí. No, porque ahí está el punto. Yo nunca hablé de Darwin y la escuela de pensamiento que yo abrazo. No, fíjate que yo no dije Darwin en el año tal. Yo di versos bíblicos que son mucho más antes de Darwin. Ahora, el pretribulacionismo, históricamente, agarrando libros de texto, historias profundas, nos damos cuenta que el pretribulacionismo no fue nada más que una contrarreforma. Los apóstoles, hablando de Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, John Wycliffe, toditos ellos, te busca la historia, y creían que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. E inclusive ellos mismos postulaban de que la iglesia católica con su papado era parte del gobierno del anticristo. Entonces, de una u otra manera, como a través de la reforma protestante, es donde viene la iglesia, santo es el Señor, protestante explota. Y se empiezan a ir los adeptos a la iglesia católica. Entonces, en el concilio, porque le voy a dar el nombre para que no vayan a pensar, vayan a malinterpretar. En el concilio de Trento, en el 1545 a 1663, en aquel concilio se postularon 2 escuelas de pensamiento. ¿Cuáles fueron esas 2 escuelas de pensamiento? La escuela futurista y la escuela preterista. ¿Qué hace la escuela preterista? Tira todo para atrás. Que lo que dijo Daniel se cumplió en tiempo de Antíoco Epifani y que lo que dijo Jesús se cumplió en tiempo del general Tito. Algo que es totalmente falacéutico, porque en el año 70 es claro y evidente que aconteció la devastación de Israel, pero Juan escribió en el 95. Entonces es claro y evidente que eso no pasó ahí. Entonces, los futuristas, que dicen claramente, lo tiran entonces al futuro, que lo que dijo Jesús se cumplió en el año 70 y que lo que dijo Juan se va a manifestar después que se vaya a la iglesia. 2 posturas jesuitas, el concilio de Trento, y yo le puedo dar historia, porque en eso sé mucho. Miren, ahí, Francisco Rivera es uno de los sacerdotes que lo expuso. Después de Francisco Rivera, viene por ahí
Manuel de la Cunza. Yo le estoy dando historia. Estamos hablando, mire, para acá, ¿qué tiempo estoy dando? Para que no se vaya pensando, no estamos inventando. Agarramos enciclopedia y todo lo que tengamos que agarrar. No, no. Porque tenemos un compromiso. No estoy diciendo eso, sino que. Lo que pasa es que tengo un compromiso con un pueblo que quiere ir para el cielo. Yo no puedo enseñarle falsedad. Agarré primeramente la escritura, ¿cierto? Hubo un momento que no hablé Biblia. Todo fue Biblia. Todos hemos estado hablando de la escritura. Todos. Y luego agarré Biblia. Lo que yo discrepo, que usted se me vaya a escuela de pensamiento. Cuando yo diga escuela de pensamiento. Sí, obviamente. No, pero si buscamos la definición de escuela de pensamiento, es abrazar una idea que abraza más de una persona. Creo que el pastor se refería a los grupos que creen algo y a los que creen. Y prácticamente todas esas escuelas surgieron. Fue porque prácticamente se unió el poder religioso y el poder político con la venida de Constantino en el año 313. Entonces, inclusive, mire, lo que yo quiero enfatizar es que no me quiero tomar como puntos de referencia ningunos puntos de lo que presentó ni John Nathaniel Darby en el año 1832, ni lo que presentaron en el año 1900, ni lo que presentaron en el Concilio de Trento. Nosotros no vinimos a presentar esto por lo regular. Pero es bueno para tener como evidencia de dónde salen las escuelas de pensamiento. Sí. Porque la que usted abraza nace en el Concilio de Trento. Y están las evidencias y la que usted abraza también sale de la Iglesia Católica. Todo sale de la Iglesia Católica. No, jamás. Bueno, claro. Pues entonces ¿y quiénes eran ellos? ¿Y quiénes eran ellos? Pero a partir del 313. La Iglesia Católica, aunque después del 1960 la sociedad bíblica se une con el Vaticano y toda su gente endemoniada, disculpe. La Biblia no la hace la Iglesia Católica. Yo puse argumentos bíblicos que ni siquiera me presté a interpretarlo. Lo di para que ustedes saben que lo interpreten. Cuando acontece la primera resurrección, aparece Apocalipsis capítulo 20. Dice, esta es la primera resurrección. Sí. Si ustedes me hablan de una resurrección, ¿no, verdad?, que acontece antes de esta, ¿cuál sería? No discrepo lo que dice de las dos resurrecciones, porque no hemos llegado ahí todavía. Si son dos resurrecciones, son dos, lo que dice Daniel capítulo 12. Y la de los injustos, la de la iglesia y la de los impíos. Estoy hablando de la primera. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice, esta es la primera resurrección. Capítulo Lo que 20. No se pusieron ni el sello ni la marca ni adoraron a la bestia. Facultad de entonces, es claro y evidente que si no se pusieron ni el sello ni la marca, pasaron por la gran tribulación. ¿O no? Pregunta. Sería una buena pregunta. Oye, un análisis. Si puede responder a la pregunta sería una bendición del pastor, a ver. Hay muchas. Haga esa pregunta, a ver. La pregunta es que, concerniente a Apocalipsis, dice, esta es la primera resurrección y muestra que la asamblea que participó de la primera resurrección fue lo que no se pusieron ni la marca, ni el sello, ni adoraron a la bestia. Cuando tú analizas el verso, él ve una visión, dice, vi tronos y los que tienen la facultad de juzgar. Amén. Es una visión. Entonces, comienza a definir el acontecimiento de los que tienen la facultad de juzgar. Y dice, los que guardan la palabra de Dios, que tienen el testimonio de Jesucristo, amén, va en coma. Va en coma. Y dice, los que no adoraron, ni se pusieron la marca de la bestia, estos reinarán 1000 años con Jesucristo. Entonces, si ubicamos simplemente a esta gente que no se pusieron la marca de la bestia, entonces vamos a concebir que realmente la iglesia va a disfrutar totalmente de la manifestación del anticristo. Entonces, si analizamos el verso de 2 Tesalonicenses, que nuestra reunión no será hasta que no se manifieste la apostasía y el hijo de pecado. Y el hijo de pecado. ¿Qué usted entiende por apostasía? Sería bueno. Bueno, ya ese es otro temita muy fuerte, claro, que lamentablemente... Si queremos que nos manifieste la apostasía y no ser oprimidos, no ser perseguidos, entonces hay una discrepancia muy fuerte. Ahora, cuando entendemos la real definición de apostasía, entendemos que todo el que tenga a Dios en esta tierra va a sufrir persecución por causa de ella. Y como punto culminante o como punto de mayor, no sé qué término expresar, que se llama relevancia, la manifestación del anticristo. ¿Usted me entiende? Porque tiene que haber una plataforma totalmente de rebeldía hacia Dios en una gran cantidad de personas para manifestar. Esa es una de las connotaciones de apostasía, que tiene una terminología ambigua, tanto como para un aspecto doctrinal como para un aspecto de revelación o rebeldía.
Esa es la connotación. Amén. ¿Hasta qué, La respuesta. ¿Hasta qué punto? Entonces, esos que estaban ahí, Ajá. que participaron de la primera resurrección, ayúdenme aquí. Exacto. Entonces, ¿Quiénes eran esos? ahí está definiendo los que tuvieron facultad, ¿verdad? De juzgar. Facultad. Lo está viendo en el cielo. Con autoridad de juzgar. Lo que se hace es una definición de eminencia de aquellos que tienen la facultad de juzgar. Porque Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros juzgaréis al mundo? Entonces, es la facultad de aquellos que fueron redimidos. Ahora bien, si tú analizas, ahí hay 3 grupos. Y toditos participaron de la primera. Me encantó su exposición. Exacto. Ahora es que tú estás bueno. Dios mío. Oye, Yo quiero entonces, hacer una pregunta también. All right. Ok, sí. los que guardan la palabra de Dios, llámese judío. Testimonio de Cristo, todo aquel que murió y fue mártires. 75 millones de una persecución de 2.260 días. La gran Inquisición. Entonces, ¿qué fue eso? Fue un regalo o un recreo que tuvo la iglesia. Donde le sacaban los dientes, la muela, los ojos. Los quemaban, Le- estaban le- en los círculos romanos y se los comían los Y- leones. Y la Le rueda, entraban el serpientes destrozar cráneo. por el ano para que negaran a Cristo. La pera. A las mujeres conozco le esto, la silla de Judas, todo le eso. saca- sacaban por la mitad. el feto para meterle gato. ¿Qué fue eso? Mira. Pero vamos a wow. entrar en la respuesta de Sí, la pregunta. entonces- el tiempo está en contra. ¿Pero qué fue ello? ¿Qué fue eso? O sea, ¿quiénes fueron esos de los que habla Apocalipsis capítulo 20? ¿Quiénes ¿No son se les esos? llama a eso gran tribulación o qué? ¿O fue un anuncio solamente? O sea, ¿usted entiende que ese acontecimiento del cual habla Apocalipsis capítulo 20, Ya verso pasó. 4, ya aconteció? Me agradó esa parte que tú mismo hiciste. Atiende ahora. No me has respondido. No, todavía. me agradó esa parte. Alright, Daniel 12 dice, el ángel, sella el libro. Aquí que está el problema más grande de nosotros, los evangélicos. Suelte eso, a ver. Y yo, sella el libro, porque es para el fin del mundo. All right. Cuando Cristo se manifiesta, el 90% de las profecías de Daniel están cumplidas. Ahora, Apocalipsis dice 22. ¿Qué le dice el ángel ahora? Oye lo que le dice. No selle las palabras de las profecías de este libro porque el tiempo está cerca. Ahora, casi 2000 años y tú y yo no podemos mostrar qué se ha cumplido en el Apocalipsis. Que no podemos mostrar. No podemos mostrar qué se ha cumplido en el Apocalipsis, porque está abierto. Ahí es que comienza el primer error, porque el Apocalipsis está escrito en 3 tiempos. Sí, yo estoy de acuerdo por tiempo pasado, presente y futuro. Vaya, Totalmente. excelente. Sí. Entonces, ¿por qué embargamos todo el contenido del Apocalipsis después que se levante la iglesia? Ahí es que está el primer error. Ahí es donde está lo grave, que después que se vaya a la iglesia, digo yo, ¿y por qué me dice que te va a estar aquí? Entonces no me lleve la iglesia por ahí para decirme que ella está ausente cuando la Biblia la pone y que va a estar ahí. Entonces, para ganar más tiempo del que hemos ganado, Vamos a entrar al grano con esto. ¿qué usted entiende de esas personas? ¿Usted entiende que ese acontecimiento Apocalipsis 24 ya aconteció? ¿Cómo? 24. Apocalipsis capítulo 20, versículo 24. 4. Esta gran asamblea que no se pusieron el sello ni la marca, ni adoraron a la bestia. Estos participaron de la primera resurrección. Pregunto, ¿usted entiende que este acontecimiento ya pasó? No, No ha imposible. pasado. Imposible. Imposible. Entonces yo le pregunto, que fue la principal pregunta. Imposible. ¿Estos quiénes son? Ya dije que son 3 grupos que hay. Excelente. ¿Y cuáles son esos 3 grupos? Los El- mártires, los que lo mataron. Y el tercer grupo, O sea, ahí no está la iglesia. Pregunto. no, la iglesia no está ahí. No está ahí. La iglesia no está en la primera resurrección. Sí está en la primera resurrección, pero Bueno, no. dice, esa es la primera resurrección. Especifica que es esta no, y ese estoy, mimito. estoy hablando con lo que se refiere en el tiempo del anticristo. La iglesia no va a estar ahí. No va a estar ahí. No va a estar ahí. Tú tienes que entender que hay una especificación de los que van a ser los que van a participar de esa gracia. Yo tengo una pregunta. Hay un choque, pero me gustaría que mi esposa hiciera la pregunta. Bueno, estamos estudiando el debate de la gran tribulación, pero yo estoy atribulado. Así dijo una hermana. Quiero, Esto va a tener que tener una Quiero- parte 2 y empezar a las 10 de la parte dos. mañana. Sí. quiero contestar tu pregunta.
Bueno, excelente. Ok, ¿Permite que yo sí. conteste primero? Ahora. Sí, exactamente, porque la guerrera tiene una pregunta hace ratito, pero es bueno Sí. que conteste esa. Primer punto. Aquí está hablando de los 1000 años. Del reino milenial de Cristo. Excelente. Recuerda que el capítulo 7 de Apocalipsis habla claramente de una gran multitud de los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, ¿verdad que sí? Excelente. Inclusive dice que ya estaremos, Sí. tendrán palmas en las manos. Sí, sí. Todo pues, un complemento. Notemos un principio fundamental. Excelente. Déjame buscar. A partir del capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 6, usted no ve que no menciona a la iglesia el apóstol Juan. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No menciona a la ¿Cómo? No, iglesia. repita la pregunta. No menciona a la iglesia ¿Desde en dónde? ningún momento de suceso del momento de la gran tribulación, porque tenemos No, que entender claro un que contexto, sí. tenemos que tener una connotación clara de lo que es la gran tribulación. Claro que sí. Porque la gran El periodo tribulación, de las 7 déjame trompetas, hacerte énfasis con esto. que culmina que- con la venida de Cristo. No, la déjame final terminar, trompeta. yo te dejé hablar. Sí. Excelente, disculpa, manito. Sí, Me siento que te emociona. estás emocionando. No, esa es la adrenalina. Entonces, la adrenalina del ¿qué debate. sucede? ¿Qué sucede? Que en realidad la gran tribulación no es como usted lo pinta. El dato que dio el hermano Alberto es un dato que tiene una progenia profética. Una progenia profética es algo que repercute y trasciende los tiempos. Wow. Israel no es desde ahora que está padeciendo persecución. Excelente. Porque hay cosas de Mateo 24 que tienen doble implicación. Que se han cumplido y otras que no se han cumplido. Lo que se le llama doble referencia. Entonces, haciendo hincapié aquí, estos 144,000 sellados, oye bien, y tú citaste el capítulo 17 de Juan, No me ha cuando respondido dice, yo. vamos allá, pero déjame que termine. Porque te estoy presentando tu propia tesis para refutarte. All right, excelente, excelente. Excelente. Entonces, tú visitaste el capítulo 17 de Juan y me dijiste la oración de Jesús, que Jesús ora, único dice que dice arriba, Jesús ora por la iglesia. Dice Jesús, que una vez que entre el epicentro de Cristo, pero no de acuerdo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación... Es imposible estar de acuerdo en esto y no estar de acuerdo en ello. te cito, porque es imposible que la iglesia pase por la gran tribulación. O sea, la iglesia está aquí Ahora- en Apocalipsis 24, pero no está en la gran tribulación. Oye, Es que el reinado de Cristo 1000 años. Oye. Con Cristo 1000 años, porque Ahí hay está que la tomar iglesia en en el cuenta. reinado de los 1000 años, La ¿cierto? en el momento, La en iglesia el no está momento en de las el- 70 semanas, Amén. equivale 7 años. Excelente. 7 años de periodo de la gran del anticristo, su advenimiento. Pero hay 1260 días de persecución. Que ahí, por cierto, ¿Cuánto? 1000, 260 días. que son 3 años. 3.5 Ay, equivale. pero fíjense que no son 3 7. años y medio. Pero no quiero venir por ahí, quiero seguir en mi pregunta. porque los otros años restantes 42 es lo que meses, dice. todo lo mismo, 3 años. Es lo mismo relativo, pero al principio te dice a ti, en el capítulo 4 de Apocalipsis, nótate que no te está hablando escuela de pensamiento. Apocalipsis Yo capítulo tampoco, yo te 4 lo ando está viendo. hablando y dice claramente que viene que en un caballo blanco. Dice cuando destapan precisamente uno de los sellos, perdón, el capítulo 6, reitero, el capítulo 6 dice que cuando destapan los sellos, dice que viene y entra un hombre en un caballo blanco y con una balanza en su mano y se le dio autoridad, dice que salió venciendo para vencer. Entonces, ¿qué quiero enfatizarte? Que la iglesia, esos 1000 años serán celebrados aquí en la tierra después de las bodas del Cordero. Que tú no me tocas la boda del Cordero. Yo les toco todos los temas que ustedes quieran. Ahora, tenemos que centrarnos en uno, ahora, porque yo creo- hay una audiencia que está diciendo, bueno, Juan o Pedro. Están tribulados. No, estamos... Yo le quiero hacer una pregunta. Me imagino cómo tienen que estar ellos Sí. escribiendo ahí. No, ellos son buenos, están ahí. No sé. Y diciendo, dejen hablar al pastor. No, al contrario, usted fue el que primero que empecé y ha hablado bastante. ¿sí o No, sí? óigame, no, pues yo le digo pero en el sentido de, por lo menos, yo sí me pregunta, creo que fui llano en la pregunta que hice, sobre quién eran estos que estaban acá. Cuando usted me dice de que esa multitud de la cual habla Apocalipsis capítulo 20, verso 4, Y te que digo- ahí está la iglesia, entonces inmediatamente estamos de acuerdo en que la iglesia Está la va a iglesia, participar. porque en el capítulo 4, verso 16 y verso 17 de la primera carta tesalonicense, dice Amén, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Me está Resucitarán hablando de un orden de primero. resurrección Dios primero. bendiga ese hombre de Entonces, Dios. está hablando Estoy de primero, acuerdo con usted. me está diciendo en pocas palabras que ahí están en la primera resurrección y Claro. estos son incluidos. Pues claro, es que No se ha efectuado la segunda. ¿Cuándo es la segunda? No, en el gran trono blanco. El gran trono Estamos- blanco. Estamos conscientes. Oye, Pero yo creo que contesté muchachos, su Dios pregunta. te bendiga. Oye, con respecto a ese punto, es lamentable cuando lo tomamos literalmente
podemos ser una controversia en el verso bíblico. Porque si tú analizas, primeramente, Juan establece, y ellos reinaron 1000 años con Cristo. Ellos reinaron. Ahora, hace énfasis de la bienaventuranza de participar de la primera resurrección. Disculpe, una cosita breve. Sí. ¿Usted discrepa de la posición de él? O sea, de lo que él acaba de decir. No, yo estoy en esto aquí. O sea, ¿no discrepa o está de acuerdo? Yo estoy a la inquietud que se le responda a su pregunta. No, pues ya él me la respondió. Ya él me la respondió. No. O sea, y si usted no discrepa con la respuesta de él, digo yo, no sé, porque no quiero que mi amada se vaya con la pregunta en el vientre. Ok. Y me perdone, ¿te metes? Entonces, hay que analizar. ¿usted está de acuerdo con él? De acuerdo. Sí, con lo que el esposo acabó de exponer. O tiene un concepto diferente. Tiene la libertad. Exacto. No se deje meter miedo. No, yo lo llevo en mi vehículo. ¿Sí? Mejor todavía, porque mire, mi hermano, en un motor. un motorcito cogiendo. Pues sí, varón. Aquí, Recibe. Juan lo que hace un énfasis de la bienaventuranza de aquellos que participaron en la primera resurrección. All right. Porque, como dije al principio, él está estableciendo que ya reinaron 1000 años con Cristo. Dice, bienaventurado. La bienaventuranza no es que todos seamos partícipes. Porque bienaventurado significa feliz. Ser feliz. Yo le iba a decir algo concerniente a algo que estuve diciendo el varón, pero al usted poner, bueno, va a tener que coger para allá también. Entonces, bienaventurado es alguien que ha obtenido y ha alcanzado algo. Entonces, bienaventurado es el que participa en la primera resurrección, porque la segunda no tiene parte en esta, que es la segunda muerte. Exacto. Dice, es la segunda. Entonces, él está haciendo un énfasis. Bienaventurado y santo. Sí. O sea, los que no participan, no andaron por ahí, no eran santos. Eso hay que también aclararlo, muy bueno importar. Aquí lo que Importante. dice, Entonces, bienaventurado yo creo que no. No, ahí tiene otra interpretación. Ahí bienaventurado y tiene santo. Amén y santo. Y santo, bienaventurado y santo. Tiene que ser Lo que santo, o sea, participa. allá arriba no va nadie que no sea santo. Imagínate. Eso no está en punto de discusión. No, eso no hay que añadirle Amén. nada. No hay que Vamos a dejar añadir. que la jefa haga la pregunta. Sí, Porque quiero después- que ella haga una pregunta y yo luego tengo dos preguntas. Una que le hacen a usted, otro Amén. maestro que posiblemente lo tengamos también en debate para ustedes. porque- Excelente, excelente. Yo estoy dispuesto a la segunda parte, tercera y hasta Sí, Hasta no, yo estoy dispuesto. no, porque es Ok. que en verdad el tiempo sí. Está traicionado. sí, Avanzado. nos está traicionado un poco, pero Vamos a escuchar la pregunta. no lo hemos sentido. Vamos a dejar la guerrera. Amén. Mi pregunta es, lo que es la parábola de Mateo 25, donde habla de las 10 vírgenes. Si ustedes están de acuerdo de que Dios le está hablando aquí a la iglesia, o sea, de que el Señor está especificando a la iglesia o nada más al pueblo de Israel. Lo que es la parábola de Mateo 25. Amén. ¿A quién le está hablando ahí? Buena pregunta. Exacto. Wow, Dios mío. Por eso es que llamo a esa mujer. Buena pregunta. Mira, sabes que el objetivo de las parábolas es dar unas ilustraciones. Amén. Hay que tomar en cuenta algo. Tomemos en cuenta que la escritura, cuando Jesús decía el reino de los cielos será semejante. Ok. O sea, cuando hablamos semejante no es simplemente un verosímil. Cuando Jesús dice el reino de los cielos será semejante, está haciendo una comparación Excelente. a cómo se iba a comportar el reino en tiempos futuros. Amén. Y quiero enfatizar que notemos que ahí aparecen un solo esposo y 10 vírgenes, tomando en cuenta que las festividades y las bodas no simplemente era un día, vuelvo y reitero, son 7 días. Excelente, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que este aspecto del Mateo 25 es prácticamente una connotación de una iglesia que se va, de un remanente que se va y un pueblo que se queda. Bien. Las prudentes se fueron, pero los imprudentes se quedaron, Ok. sí o sí. Excelente. ¿Por qué mi pregunta? Porque cuando nosotros Es analizamos... una pregunta satisfecha. Sí, sí. Bien. Bien. Cuando nosotros analizamos lo que es el verso, lo que es la parábola, dice que luego que vino el esposo, ¿qué pasó? Que entró. Pero luego, ¿qué pasó?
que las insensatas que se quedaron vinieron para que el esposo le abra la puerta. ¿Pero qué pasó? ¿El esposo le abrió la puerta o no? No. No. No le abrió la puerta. ¿Por qué no? Entonces, yo no estoy de acuerdo donde dice que la iglesia se va. Hay otros que dicen que los impíos se van a quedar pasando la tribulación y luego Cristo vendrá a buscar las personas que se queden. Entonces, Ya ahí no- prácticamente son conclusiones personales de la gente. Estamos. Excelente. Sí. Entonces, yo quiero que me especifique porque está hablando de algo semejante a la venida del Señor. Amén. Yo entiendo que te pudieron responder, mi amor. Ahora, yo sí entiendo el punto que tú quieres ir. El Bien. punto que tú quieres ir, que si Cristo cuando venga va a venir por una sola vez. Pastor, pero usted haga ayuda, usted no deja que la sierva hable. No, está aclarando, No, está aclarando lo aclarando que ella un quiere punto. decir. Ella lo Sí, que la quiere pregunta aclarar. en sí es si después que Cristo venga habrá salvación, si Cristo Para abrirá la quienes puerta. queden. Exacto, porque ven, dice ya que él saben entró lo Sí. y no abrió más. Y no abrió y yo nunca os conocí. Y yo no estoy parte del debate, pero de ese tema es un tema escatológico muy profundo, Ah, que bueno, fue lo bueno. que nosotros estábamos hablando aquella vez por el comentarios. grupo. Sí, exactamente. Eso es un tema muy escatológico profundo Amén, y, amén. y fue explicado por un judío, algo muy terrible. Entonces, entras en esa parte, he tomado una masa de tiempo también por Más igual bien que ya tendría. yo quiero ir a un punto para centrarlo en un punto Amén. importante. Las preguntas, ya que, las preguntas. Sí, yo tengo que ir. Sí. Ya me explicó. En fin, sí. Lo que quiero preguntar, pastor, usted ahorita dijo que como ladrón en la noche no hace referencia a que la venida de Cristo será secreta. Cuando habla de como ladrón en la noche, hace referencia mayormente a que no se sabe ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir a buscar a su pueblo. Esa es la real enseñanza de como ladrón en la noche, para que nosotros estemos siempre velando. No de rapto, porque algunos le llaman rapto como de que Cristo viene a robarse lo que no es de él. No, No utilizo esa Cristo palabra. viene a arrebatar, que es tomar con violencia. Entonces, si nos fijamos, eso no solamente habla Jesús, también creo que Pedro también habla de ello. Cuando habla como ladrón en la noche, porque no se sabe ni el día ni la hora, y Jesús lo recalca cuando dice, porque del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como Entonces, hombre. esa es la interpretación que yo creo, o el enfoque principal Bien. de como ladrón en la noche. Bien, perfecto. Quiero hacer una pregunta retórica. ¿Usted de acuerdo con eso que explicó? Correspondiente a la parucía del Mesías, yo diría que cuando Cristo venga, yo creo que será algo de repente. No se sabe el Donde día ni la la Biblia hora que la dice- Biblia especifica. Los Sí, adventistas ahí- cometieron ese error de dar Ahí fecha. colindamos en cuanto a la parucía del Mesías. A ver, los Porque adventistas es dijeron que algo- venían el 20 Es algo de marzo. es algo que es impredecible. La misma Biblia lo dice. La Del venida día de y la Cristo- hora la parucia, nadie sabe. La parucia. Por sí habrán señales que nos van a hacer saber de que el día está cercano, de estar pronto a manifestarse, y De la nos pa- enseña de que de la el guío que estemos Ministro, contentos una con pregunta, ello. ya que nosotros hemos hablado Amén. mucho de la parucia. Apunten, del Mesías. apunten todas sus Yo, preguntas. yo, A mí me yo encantan quisiera las que preguntas. usted me ubique en las bodas del Cordero. Tenga, comandante. Y Si no, ya tengo Tiene aquí. acá. Pero para que puedan apuntar. Sí, está bien. Excelente. Me decía O sea, que usted me explique las bodas del Cordero. la boda del Cordero. ¿Cuándo y dónde usted lo ubica? ¿Cuándo y dónde yo ubico Sí, la porque usted me boda ha del hablado Cordero? de la parucia del Mesías, pero no me ha hablado de las Bueno, bodas del ya Cordero. cuando será? hablamos de la boda del Cordero, ya ¿Será entraríamos en después otro. ¿O será antes? ¿Será cómo? ¿Será después o será antes? ¿Después de qué o antes de qué? De que la iglesia esté en el cielo, podríamos decirlo así, porque usted no cree en el arrebatamiento. Claro que yo creo en el arrebatamiento. Pues, no fuese cristiano, si fuese hereje, yo ni a católico. El Señor mismo, con voz de bando, con voz de Acán. No, eso es no. tesalonicense. No, disculpe, 1 Corintios 15, 51. 51, Cerrar 52. de ojo, a la final trompeta. A la final, cuando habla de a la final trompeta. Esa era una pregunta porque que se yo tocará tenía. la trompeta. ¿Usted me entiende? Y los muertos resucitarán incorruptibles. Y en fin, el punto está que cuando nos vamos a Apocalipsis, capítulo 11, Sí. habla de que cuando se toca la séptima trompeta, viene la manifestación de Jesucristo, el galardón sobre lo que creyeron en él. Y ahí inicia
lo que es la ira de Dios o el derramamiento de las copas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mientras esté el derramamiento de las copas de ira de Dios, la iglesia no está aquí. Y eso es bueno que se señale porque hay personas que han confundido la gran tribulación con lo que es la ira de Dios. La gran tribulación tiene que ver con trompetas y se acaba con la final trompeta. Pero exacto, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando del derramamiento de las copas de ira de Dios sobre el pueblo, que se diferencian en muchos aspectos. Por ejemplo, en el toque de la trompeta siempre hay un remanente que Dios tiene misericordia de ellos. Dice, no, mira, no me lo tope. Y cuando habla de destruir las plantas, dice, pero solamente la tercera parte de las plantas, solamente la tercera parte de los seres vivos del mal. Pero cuando hablamos de las copas, Dios viene limpiando. Exacto. Limpiando. Me interesó entonces, ese muy griega, entonces no es tomar delicadamente. Yo escuché el rapto, eso es una terminología latinizada. Pero arrebatamiento es una terminología que viene de la palabra griega harpazo, el griego koiné, el griego más antiguo. Ya eso de rapto, eso es ahora que surge por la Real Academia. Esos muchachos reinas tienen a Dios. Tienen a Dios. La pregunta. Entonces, la pregunta a los amigos. Yo tenía, le hicieron una pregunta al pastor, pero... Sí, o sea, eso es pecado. Disculpe. Pastor está seteado. Bueno, yo le voy a decir, concerniente, hoy no doy mi punto, yo soy de voy a pasar la gran tribulación y de la parte 2 y de no. Sí, no, esto hay que darlo. Pero la pregunta es, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, yo con cálculo y todo, entonces le puedo decir el día con exactitud con el que Cristo viene. Porque yo no lo tengo el cálculo. O sea, y creo que sí va a pasar. Repite la pregunta. O sea, no una pregunta, sino una de las concepciones que se... Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo. Entonces, hay que tomar en cuenta, me va a guardar de la. ¿Le puedo responder? De la, ni en medio. ¿Le puedo responder? Disculpe. O sea, Juan me está 17. diciendo, un poquito. me está diciendo, me va a guardar de la, no está ni en medio. Y después, excelente. Entonces dice el capítulo 57 de Isaías, dice, perece el justo y no hay quien entienda, mas delante de la aflicción es quitado. Dice la Biblia que es quitado. Otro punto, mire el cuidado que hay. Dice que me va a guardar de la. O sea, está hablando de un momento, de una causa y un efecto, claro que sí. Deducimos ahí en el texto sagrado que es producto de una causa y un efecto. Está diciendo te voy a guardar de la. Entonces, ¿podríamos responder ahí? Mire, por ejemplo. ¿Dónde seremos guardados? Pues vamos a responder porque el punto es que entonces se va a poner un poquito amplio. Mire, Juan, mire que Juan de Apocalipsis, ahora le estoy hablando de el mismo Juan, por en el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 15. Ya como ahora dice. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Fíjese cómo dice que lo guarde. Fíjese que no entiendo porque hay personas que entienden que Apocalipsis capítulo 3, verso 10 habla de sacar. Cuando aquí dice, te ruego no que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. No estamos haciendo énfasis que va a sacar, diciendo que va a guardar de la. Amén. ¿Y de la qué? Y ahí te dice del mal. Y ahí te dice del. Está hablando ahí en singular o en plural. Es que tú quieres ahí dice someter. Es lo mismo que Mateo 6. ¿Qué dice? Guárdanos del mal. Incluso otro punto. Hay un mal, hay un mal primario. Nuestro hermano dijo que aquí solamente estoy orando para con los discípulos. Yo difiero un poco. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Habló de mí ahí también. Oye, el Señor es tan maravilloso que yo no puedo orar nada más por ustedes, ¿no? Ignacio, digo, ya en República Dominicana. Yo tengo que orar por él para que este hombre tenga fuerza. Tú que ahí mismo dice, yo lo he guardado en tu nombre, solamente el hijo de perdición. Está especificando, hay que especificar la cosa en orden, no globalizarlo. Creo que lo está mutilando. Exacto. Sí. ¿Estoy mutilando el texto? Usted lo está mutilando porque ese no es el contexto de eso. Sí. No. Vamos a leerlo. No. ¿Me dan permiso? Lea lo que dice arriba. No, yo quiero que usted me lea el título. Del mundo. Léame el título. ¿Qué dice arriba el encabezado? No, es que el encabezado no es Biblia. El encabezado, no. El encabezado ¿No es qué? No es Biblia.
Esas son, mire, aprenda, mira. Esas son titulares que le ponen los exégetas y eruditos, Usted estudiosos, está mutilando el pero verso. eso no es Biblia. Los encabezados inclusive. Eso es según de lo que está el texto, ponen un encabezado. Ponen encabezado, inclusive, cuando usted lee el libro. Según el contexto. Deme un segundo. No, porque es que el estudioso puede, conforme a su cosmovisión, ponerle el tuto que quiera, inclusive. Si usted busca la Biblia Pechita, se dará cuenta de que los títulos difieren. Si usted busca la Biblia de las Américas, los títulos difieren. Si usted busca la King James, los títulos difieren. O sea, los títulos no son Biblia. Biblia son los versículos bíblicos. Esto sí es Biblia. Y oiga lo que nos dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo no veo mutilación ahí, y el concepto sigue siendo el mismo. Jesús no estaba orando solamente por los discípulos, estaba orando por los que también habían de creer en los discípulos. Y no, me gustaría que usted me diga, ¿dónde está la mutilación? Ahora, consecuente a No hay eso. mutilación, Consecuente un a eso. señalamiento tiene que aclararse. No, consecuente a eso, tú ves que ya eso es el hecho casi final de Jesús orando por sus discípulos. Excelente. ¿Sí o no? Entonces Jesús ya orando por sus discípulos hace algo consecuente y clamas por ellos y por lo que han de creer en ellos. Amén. Entonces, Buen ejemplo han de para creer en los ellos, líderes. han de creer en ellos en ese momento entonces, en la época de persecuciones Ok. que tuvo la iglesia, muchos de ellos murieron. Eso no. Muchos de ellos murieron y el Señor los guardó del mal. ¿Qué Pero- es lo céntrico de ahí? Guardarlo del mal. Excelente, No es porque- guardarlo de la ira de Dios. Una cosa es la ira Eso de la es lo gran que ya- tribulación y otra una la cosa es gran guardarlo tribulación. del mal. Ahí Que es está lo que el punto, dice que el guardarlo capítulo del 6. mal no significa sacar. Guardar del Pero- mal pero- significa Guardar del mal no está diciendo, Oye. no está diciendo en ese contexto que usted lo está llevando. No, Usted lo está pero llevando estamos hablando de en un guardar del mal. contexto de, usted lo está Y tú sabes llevando, usted sabe no, las no, personas que usted lo Dios está ha guardado llevando, del mal y Dios ha permitido que usted lo mueran. está llevando Son en muchas. el Es que contexto. guardar del mal, Dios está hablando de guardar tu integridad, inclusive hasta el último día de tu Está vida, emocionado el hombre. para que tú no mueras sin Cristo. Oye, Eso es guardar. ¿sabe qué? Hay Es que más, le estudiar- voy a hay decir que- algo. hay que Dios estudiar ese guardó los que contexto. murieron en los colisios romanos. Oye. Y los que los prendieron con martorchas, Dios lo guardó. Dios no dejó de guardarlo. La traduc- Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que Dios lo guardó? Porque hasta el último instante en el que estuvieron vivos, estuvieron glorificando al Padre Celestial. Eso es guardar de parte de Dios. La carne, eso vuelve al pueblo. Dios no tiene mucho compromiso con la carne. Ahora con el alma. Dios procura de todas las maneras que ella vaya para arriba. No sé si me entiendes. Sí, Ay, 100%. se va a poner una bata. Pero la palabra mal Lo van a no martirizar. se refiere a lo que tú recibas. Dios mío, yo siento un fuego en esta caballina por Pero- aquí. Sí, sí. Aquí está prohibido correr. Sí, no hay espacio. El espacio. Versiones de la Reina Valera no utiliza la palabra mal, sino maligno, refiriéndose al diablo. ¿Ves? Guárdanos del Por maligno. ejemplo, porque sabes que la investigación después yo lo voy a buscar. Exacto, específicamente Mateo 6, ahí te dice, ella dice, guárdanos del mal. Pero revisiones antiguas dice, guárdanos del maligno. Entonces, no se está refiriendo a una acción de una persecución, sino del mal propio, como dice la Biblia, cada día tiene su propio mal. Oye, cada día tiene su propio mal. No hagan eso. Entonces, no hagan eso, porque el Señor mismo específico dijo, no los quite del mundo, o sea, especificando que guardar no significa quitar del mundo, sino guárdalo del mal. No, Está especificando perdón. que Dios puede guardar Pastor, del mal. pastor. Puede inclusive, No estamos diciendo que lo van a quitar del mundo. la tribulación o cualquier manifestación que pueda presentarse en determinado momento, ¿cómo ustedes la personifican? ¿Cómo ustedes la personifican? ¿Como una casualidad? ¿Como una coincidencia? ninguna de ellas. Excelente. Yo tampoco la visualizo de esa manera. Yo creo que hay un factor detrás de cada una de ellas. Y Jesús, entendiendo el factor que hay detrás de ella, dice, no te pido que lo guarde, que lo quites del mundo, sino que lo guarde. Ah, mire, usted puso una versión muy buena, que lo guarde del maligno. Porque Jesús sabe que detrás de toda situación adversa hay un muñequito. Yo he escuchado de que él tiene rabo y que tiene como un cubierto. No sé si es Solo verdad. pinta la iglesia católica. Pero la realidad es que
cuando está hablando del mal. Claro, es que está generalizando todo lo que puede el enemigo tener participación. Yo lo entiendo. El mal es manifiesto inmediatamente que la luz se manifiesta en ti. Porque el mal está, Esa es la contraposición. aún estando fuera de Cristo, tú estás en el mal. Ahora el mal se va a revelar por la luz manifiesta que cada individuo tiene. Amén. Amén. Eso es notorio. Entonces, de ese mal es que se debe de guardar. Amén. Y Santiago dice, someteos a Dios, resistir al diablo. y Y huirá de vosotros. entonces, es el mal. Para el próximo encuentro tendremos preguntas y respuestas. Todas las preguntas. Segundo. Quedó inconcluso entonces el tema que usted dice del mal, porque él lo está mutilando. Bueno, mira, hay un punto que Lo está mutilando. que me acaba de recordar mi esposa, que es bueno que ustedes conozcan también. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, nos damos cuenta que la palabra strong, para darnos cuenta cuál es el principio de guardar, esa es la palabra 5083. Pero lo más impactante es que cuando nos vamos a Juan, capítulo 17, verso 15, la palabra tiene el mismo origen, dando a entender que guardar no me le pueden dar una interpretación diferente Y la en connotación, diferentes versos bíblicos. No hay dos connotaciones, hay una sola connotación. que es la de vigilar para guardar. Amén. Y cuando buscamos la definición de este texto, dice, esa es la palabra stone de tereo, cuya connotación es la de vigilar para guardar de pérdida o daño. Dios lo que no quiere es que te pierdas. Después del cuerpo. Pero, ¿qué me Hasta dice? los leones, Dios le dice que se lo Pero, coma. ¿qué tú me estás diciendo con eso? Que no pueden ustedes decir que Apocalipsis capítulo 3 le está diciendo que Strong cuando habla de dice- guardar, que Dios te va a sacar. Strong dice pérdida o daño. Pérdida o daño, guardarte de pérdida o daño. O sea, Dios lo que Sí, está buscando es aún- que Tereo. salvación. Tereo Tereo. dice, teros, vigilia, tal vez a fin guardar de pérdida o daño. ¡Wow! ¿Usted está escuchando eso? Eso está demasiado profundo. Propiamente por mantener el Jehová. ojo sobre. Mm. Y así que escape, que es propiamente prevenir que escapen y que implica una fortaleza o línea completa de aparatos militares. Es decir, notar una profecía, hay muchas Ministro, ¿usted explicaciones ahí. escuchó lo que ese ministro leyó? Eso está demasiado fuerte, mi reina. Dios mío, Padre, permíteme conciliar el sueño hoy, porque muchos versos se van a quedar en mi mente esta noche. Pues bien, el punto es, mis hermanos, que a la luz de la Escritura, respetando lo que es el origen del texto y todo esto, no podemos divorciar un texto del otro en cuanto a su connotación o definición. Ahora bien, mis hermanos, respondimos a esa pregunta. ¿Tenemos tiempo todavía? Si nos quedan unos minutos. No, ¿qué he respondido? Sí. Aquí dicen que usted está en amores. Ah, no, y por eso me casé. Se agotaron un poco los... No, hay muchas preguntas. Sí, pero lo hay que pasa muchas es que queremos preguntas, guardar pero- para la segunda. Sí. La pregunta pero- tenemos que... Pero no más historia. Vamos a cerrar con una pregunta y lo dejamos ahí. Quizá uno repita la Como sea. Que repita la pregunta. Ah, Le vamos a permitir a ustedes hacer una pregunta Dame. y luego le van a hacer una pregunta. Ahora, yo quiero hacer una pregunta entonces que la debatimos usted y yo personal. Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, nosotros no podemos predicar el mensaje Cristo Ujú. viene de repente o En está cualquier cerca. momento. Sí. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que usted puede predicar que Cristo viene. Claro. Porque Pero no la que puede misma venir ahora, entonces. No, hay cosas que tienen que manifestarse primero. ¿Usted me entiende? Yo predico que Cristo viene, que tenemos que arreglarnos, inclusive nuestra integridad como creyentes, esa es la que nos va a dar la capacidad para poder soportar lo que se avecina en contra de la iglesia. Eso no distorsiona el punto de predicar que Cristo viene, porque de que viene, viene. Ahora, lo que él mismo dice, sin que antes, o sea, él dice que van a pasar algunos acontecimientos antes de su venida, y eso yo no lo puedo negar, eso yo tampoco lo he visto. Entonces estoy esperando que acontezca, porque él no le dijo ni el día ni la hora en el que iba a venir, en lo que sí le dijo, pero le dejaré señales para que sepamos que él está cerca. Mi pregunta, Yo creo te que- pregunté, Mateo 24, verso 29, La pregunta fue dice- a ambos o a alguien No, no, específico. ustedes. No, la Ah, pregunta, del moderador, ¿fue del abierta moderador. o fue para mí? ¿Abierta o...? No, fue para mí sí, porque yo para soy él, el porque contrario, el yo que- soy el que... Ah, No, ok. el contrario no, sino que esa palabra influye mucho, el no predicar, que es lo que siempre predicamos, que Cristo puede venir en cualquier momento. Claro que Ok. viene. Sí, Claro puede venir que viene. en Ahora, yo cualquier lo que no momento. puedo- Claro que momento. viene, pero... en Ahora usted puede predicarlo.
perdónenme, usted puede predicar. Cristo viene en cualquier momento después que se manifieste el anticristo. Sí, porque es que en realidad Cristo viene y es algo que será visible a todos los ojos. Amén. Wow. Pero, mire, mi respeto para con ustedes. ¿Por qué? Porque yo he podido ver que su postura no es, y perdone los que me escuchan, no con el propósito. No se preocupe. No es tan infantil como otros pretribulacionistas que yo he escuchado. Sí, hay algunos que han hasta hablado de extraterrestres y que nadie de los ovnis, los platillos voladores, el carro de Jehová. Que fue el extraterrestre. No, yo tengo que reconocer que en ustedes hay un mayor nivel y eso no puedo esperar que se apaguen las cámaras y después decírselo. No tengo que decírselo ahora, ¿verdad? No, igual, mutuamente. He podido ver ese nivel de ese manejo escriturario que no puedo negarte, ¿me entiendes? Y nada, como decía nuestro hermano Ariel, será visible, claro. Será audible. Sí, porque todo el mundo. No podemos negar eso. Eso es lo que, porque es que lo que se ha predicado a todo el mundo. Es que Disney invirtió. Ahora. Hizo 3 películas dejado atrás, primera, segunda y tercera parte. Oye, el diablo cooperando, mis hermanos, para que el evangelio sea predicado. Satanás, oye, levantar. Ahora, si hay un plan, es que cuando usted se convierte aquí, usted sabe que usted será arrebatado y será quitado del medio. Amén. Entonces, es claro lo que dice el capítulo 5, que creo que vamos ya a una segunda ronda. Sí, hay que tener segunda. Me gusta mucho debatir con usted porque Amén. Veo que usted, como dicen en la terminología, un chivito es alto de hobby. Eso me gusta que alguien me refute. Amén. A mí también me gusta. Porque lo que yo le estoy hablando a usted es lo que por mucho tiempo yo he estudiado. Amén. Y muchas mujeres de Dios Exacto. que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, eso yo no lo puedo negar. No. Y que son parte del cuerpo de Cristo. Exacto. Porque supongamos, si empezamos a pasar, ¿y dónde ellos van a estar? Es como claro, estamos corriendo juntos, ¿y qué pasó? Oye, no me lleve de ti. Y supongamos que no vayamos a pasar, algo que muy difícil, pero supongamos que no vayamos a pasar, ¿te crees que yo me voy a quedar? Si yo guardo el mandamiento, si yo veo que fue la voluntad de Dios, también excelente, me voy. eso voy a decir. ¿Usted me entiende? Pero vamos a pasar, ¿usted me entiende? Que eso no puede quedar en... No, pastor, vamos a dejarlo como los otros, sí. O ya pasado. Sí, no, vamos, miren con lo que yo le digo a todo el pueblo que me escucha siempre. Siempre yo le digo esto. Evelio, la pregunta para el pastor ya la vamos a dejar ya para ver cuando nos reunimos otra vez. Para ver, amén. Nada, me siento contento de que ustedes estén aquí y me gocé escuchándole a cada uno de ustedes. Yo soy un debatista, a mí me gustan mucho los debates, sí, pero muy yo importante. examino a la gente con quien debato. Amén. Yo no discuto con gente que pleitea. Exacto. Hay una ley del debate que se la quiero enseñar. El que primero se enoja, pierde. Así mismo es. Eso está buena eso. Se la tengo que enseñar. Esa ley, apréndanla ahí para que no le cojan presión nunca a su contrincante. Exacto. El que primero se enoja, perdió. Se le van los argumentos, comienza a enojarse, Varón que comienza se hasta turba. a ofender, se turba y no se enojen, mantenga siempre la armonía y usted disfrute lo que hace. Nada, mis amados. No podemos decir quién tiene o no razón. Yo. Ambos dieron Biblia. El pastor José Ignacio dice yo, Ariel dice yo y yo digo yo. Pero le voy a dar una referencia muy importante para que la tenga. Esté preparado como si Mashiach viene ahora. Amén. Y viva preparado como si lo van a perseguir para quitarle su vida. Exacto. Esté preparado para ambos acontecimientos mientras nosotros seguimos debatiendo esto y nos ponemos de acuerdo. Amén. Para mí, Cristo puede venir ahora. Pero para mañana estoy esperando una persecución, ya sea aguantar hambre y sé correr y soportar cualquier dolor por causa de mi Dios. Y ya Entonces, estamos bien. sea que la pasemos o sea que no, estaremos preparados. Dice amén a eso, pastor. Excelente, amén. Amén. Y usted dice amén también a eso, pastor. Bendito. Pues nos pusimos de acuerdo con esto. Aleluya. Nada, Dios le bendiga. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a nuestro hermano Omar también, que está allá detrás de cámara, aunque el tiempetito se ve allá. Santo es el Señor. Sí, es el que nos está dando los cambios de cámara y todo. Nos ha ayudado mucho. Y continuaremos con los debates. Hay muchos maestros que se conectaron y también estarán por acá, por cabina. Pastor, el nombre de su canal de YouTube, porque creo que lo vi una vez dando un estudio ahí. Amén. A la, Sí. a la luz de voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de Y hombre. no de hombre. Amén. Ese es el canal del pastor, pueden buscarlo y antes de suscribirse, asegúrese de que sea él. Usted entra un video y puede notar que sea él. Y nuestro hermano Ariel, tu canal de YouTube, Está ahí con mi nombre escrito. Ariel de la Cruz. Vaya y busque ese muchacho y suscríbase, que ese muchacho también es una mente
Amén. Maestra, gloria al Señor. Hay otro canal que estamos que se llama A la Luz de la Palabra. A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Que es que si no lo dice la Biblia, no lo decimos No nosotros no tampoco. lo digan, exacto. Ah, muy perfecto. Amén. Y nuestro canal de nuestro hermano Omar, ¿cómo se llama? Doctrina Sana TV. Doctrina Sana TV. Pueden Dios. suscribirse. Ok. El pastor, su canal, Amén. Voz de Dios y no de hombre y A la Luz de la Palabra. Ariel de la Cruz y nuestro hermano Sana Doctrina TV. Pueden suscribirse a esos canales para que también estén recibiendo conocimiento de ellos. Creo que los demás hermanos no tienen canal, ¿no? Gracias a Dios que no. No, nada, Dios le bendiga y un aplauso al Señor, mis amados. A paz del Gloria Señor con al Señor. ustedes. Amén.